Hola, ¿cómo estás? Soy Vanessa Cortés. Gracias por escucharnos en este espacio. Hoy que tenemos la presencia de Alejandra Burgos en representación de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Vane, y muchas gracias a la radio de Todas y a la Todas TV por esta invitación a acompañarles. Y también del espacio de Defensoras y Diversas Somos Todas, también nuestro espacio que también estamos aquí como parte de la programación de la radio de Todas. Recientemente se realizó la 54 sesión de la Asamblea General de la OEA, que esta vez llevó el nombre de Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región. Muchas feministas, defensoras de derechos humanos hicieron presencia en este lugar donde se estaba realizando con el objetivo de poner en evidencia lo que está pasando en la región y que ante la OEA y en este momento tan importante que los focos del mundo están sobre esta sesión, que la gente pueda tener no solo las versiones oficiales de los estados, también de la sociedad civil, que tenemos mucho que decir sobre cómo vivimos. Pero contanos, Alejandra, vos que estuviste en estas sesiones paralelas que se hicieron desde la sociedad civil, ¿cuál era el objetivo y quiénes son las personas que llegaron en representación de la sociedad civil y de qué países? Bueno, primero, muchas gracias por este espacio y por habilitar también la escucha y la reflexión también en torno a esta participación. Bueno, creo que las asambleas generales de la OEA son un espacio de diálogo entre estados, es un espacio también en el que se habilita un espacio de diálogo con la sociedad civil. Y esto de diálogo, pues es complejo, ¿verdad? Hablar de diálogo porque es un espacio, digamos, inicial, previo a la discusión y a los espacios de diálogo entre estados. Y lo que se habilita es un espacio para que las diferentes coaliciones de sociedad civil presentes puedan leer sus posicionamientos. Entonces hay un trabajo previo. Antes de llegar a la Asamblea General de la OEA, las organizaciones feministas, las organizaciones LGTBI, las organizaciones defensoras de derechos humanos que estábamos participando en las diferentes coaliciones, habíamos hecho un trabajo previo de construir un posicionamiento común. Uh-huh. En el caso nuestro, estábamos participando en la Coalición de Derechos Humanos de las Américas, en la cual participaban diversas organizaciones de distintas partes de la región. Habían organizaciones del Paraguay, habían organizaciones de Argentina, habían organizaciones de Venezuela, de México, de la región centroamericana también, y creo que es importante poder tejer estos lazos, estas alianzas con otras organizaciones que además son personas que defienden derechos humanos como nosotras en sus respectivos países, y es interesante también esta posibilidad que tenemos de intercambiar reflexiones sobre los retrocesos democráticos que estamos viendo como una tendencia, ¿verdad?, en nuestros países, con sus matices, con sus diferencias, pero también vamos viendo cómo, así como hay retrocesos comunes y patrones de conducta de los autoritarismos, de la pérdida de la independencia de poderes, de esta autocracia, ¿verdad?, que se va generando como una forma de gobierno en América Latina, también vamos encontrando estos espacios de diálogo y de reflexión entre organizaciones que defendemos derechos humanos, distintas alianzas también que se pueden ir estableciendo para ir retomando las buenas prácticas, también como articulando estos desafíos, ¿verdad?, comunes que tenemos. Y eso creo que es también la riqueza de estos espacios, que es posible habilitarlos, estos diálogos, ¿verdad?, que se habilitan, y estas posibilidades de intercambio también a mediano y largo plazo. Entonces creo que la experiencia principal que rescato, ¿verdad?, de esta Asamblea General de la OEA es que vamos viendo cómo de manera acelerada hay mayor presencia también de grupos antiderechos, que por cierto había también un discurso, ¿verdad?, de no nombrarles como grupos antiderechos, ¿verdad? Hay una posición incluso de algunos estados, como el mismo estado del Paraguay, que respalda, ¿verdad?, estos discursos, pero hay que nombrarlos como lo que son grupos antiderechos que no solamente intervienen, sino también inciden en la forma de políticas antigénero que son adoptadas por varios estados. Entonces hay una incongruencia, ¿verdad?, por parte de los estados que por un lado hacen un posicionamiento de acompañar la agenda del multilateralismo en el marco de los acuerdos de la Organización de los Estados Americanos en el nombre de la Carta Magna, ¿verdad?, que es lo que firman todos los estados que hacen parte de
la Organización de los Estados Americanos, pero al mismo tiempo se articulan y se vinculan y respaldan ese tipo de posturas que son políticas antigénero. Y vamos a nombrarlas como lo que son, porque son políticas que validan, que legitiman prácticas discriminatorias. De hecho, había, ¿verdad?, en este espacio una fuerte presencia de estos grupos de personas, así como también había presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos. Fue importante, ¿verdad?, estar presente. Fue importante también esto que mencionaba vos, eventos que se hicieron en paralelo en el marco de la OEA. Yo tuve la oportunidad de participar en actividades vinculadas, por ejemplo, a un encuentro también internacional sobre personas defensoras también, en el que participaban personas defensoras del Paraguay, mucha organización de base, ¿verdad?, comunitaria, ambientalistas, campesina, ¿verdad?, feminista, LGTBI también del Paraguay, y no dista mucho el Paraguay de Centroamérica. Encontramos muchas similitudes, encontramos muchos desafíos también, y creo que eso es importante. Participamos también en otros eventos vinculados a memoria feminista, ¿verdad?, porque creemos que avanzar en materia de derechos humanos es poner fuerte y poner clara, ¿verdad?, también nuestra perspectiva feminista, soñar un mundo, ¿verdad?, un mundo y una sociedad donde se garanticen los derechos para todas las personas, es pensarlo desde una perspectiva feminista también. Entonces creo que en ese sentido fue importante. Tuvimos otro evento paralelo para hablar sobre El Salvador también, en esta clave de cómo este patrón de autoritarismo, ¿verdad?, se va posicionando en la región y las preocupaciones que tenemos, el camino ya andado, ¿verdad?, en la documentación de estos hechos violatorios de derechos humanos. Y creo que también fue, como decía antes, una oportunidad para tejer alianzas y para pensar caminos de manera conjunta en el futuro. Alejandra, en estos eventos paralelos llega gente que anda en las delegaciones oficiales de los estados, gente misma que tiene que ver, digamos, con alto nivel de la OEA, o no se hace presencia. Si nos contás un poquito, nos graficás un poquito cómo son, nos podemos imaginar claramente que llegan otras compañeras feministas, defensoras de derechos humanos, periodistas interesadas además en tener de primera voz las demandas de la sociedad civil y en particular de nosotras, ¿verdad?, como defensoras de derechos humanos, pero se llega estas otras personas que son de otro nivel oficial, hicieron presencia en estos eventos y cómo se hace llegar esta voz para incidir en ellos. ¿Cómo se hace? La verdad es que había una dificultad que era el tema de los traslados, ¿verdad? Porque Paraguay y la ciudad de Asunción, que lo que decía, tiene muchas similitudes con El Salvador, ¿verdad?, y con Centroamérica, y lamentablemente todo lo que tiene que ver con desigualdad, pues marca, ¿verdad?, la realidad de nuestros países. Entonces, el tema del transporte y el tema de los traslados a los diferentes lugares, y además como esta fuerte propuesta, ¿verdad?, múltiples propuestas de actividades, dificultaba la participación en algunos de estos eventos, ¿verdad?, porque quedaban como muy lejos unos de otros, pero sí había interés tanto de personas, representantes de diferentes estados, ¿verdad?, de misiones, digamos, oficiales de estado, pero también de organizaciones y personas que estaban participando como sociedad civil en diversas coaliciones. Entonces creo que sí hubo una participación en los distintos eventos y sobre todo hay una labor de visibilidad, ¿verdad?, también. Algunos de estos eventos fueron de carácter público, ¿verdad? Y estos que fueron de carácter público, pues fueron los que tuvieron mayor asistencia, y otros fueron más de carácter privado y tenían que ver más con espacios de cuidado, espacios seguros, ¿verdad? También entre nosotras para poder conversar, para poder hablar, para también abrazarnos y acuerparnos, ¿verdad?, en nuestras realidades. Sabemos que no todo es lucha, ¿verdad? No todo es estar denunciando, sino también hay otros espacios que, así como nos sirven para hacer denuncia, también hay espacios que nos sirven para acuerparnos y para generar esperanza, ¿verdad? Y creo que el espacio, por ejemplo, de memoria feminista que tuvimos fue un espacio que fue como un apapacho para el alma, ¿verdad? Fue una forma como de encontrarnos con compañeras del sur, sobre todo, que nunca nos imaginamos, ¿verdad?, que el sur, Argentina sobre todo, iba a estar enfrentando retrocesos en materia de derechos humanos, sobre todo en clave de género, como los que están enfrentando ahora. Entonces vemos como compañeras de Brasil también que ya pasaron, ¿verdad?, por una historia de un Bolsonaro también, ¿verdad?, y ahora están viviendo como intentar recuperarse, ¿verdad?, de esto en materia de derechos humanos. Entonces vemos cómo la historia es cíclica,
¿verdad? Y situaciones que ahora están viviendo en algunos países, nosotras quizás ya pasamos por eso, o hay historias de compañeras y grupos de otros países que ya pasaron por esta situación. Entonces también fue un espacio para podernos abrazar, ¿verdad? En las distintas luchas, para podernos acuerpar. Fue un espacio interesante también. Hablamos mucho del caso de Beatriz. Fue un espacio en el que se presentó el documental, ¿verdad? De Beatriz, sobre la causa justa que es Beatriz. Y esto me parece que es también fundamental que compañeras del sur conozcan, ¿verdad? La situación de Centroamérica, de El Salvador, cómo en Beatriz encontramos la esperanza de justicia en el futuro para las personas con capacidad de gestar en las Américas, cómo estamos a las puertas de esa sentencia y cómo también, a pesar del contexto que tenemos en El Salvador, ¿verdad? En clave de retrocesos democráticos y también en clave, ¿verdad? De autoritarismo y remilitarización, a pesar de eso, desde aquí surge la esperanza para las Américas, ¿verdad? Con la posibilidad de que la Corte Interamericana, que tiene por primera vez la oportunidad de emitir una sentencia respecto a la problemática de la absoluta penalización del aborto, pueda darle no solo a Beatriz, sino a todas las personas con capacidad de gestar una posibilidad de tener acceso a este derecho. Medios de Paraguay estuvieron denunciando, se estuvo celebrando esta sesión de la OEA, que el presidente de la República había sostenido, voy a repetir eso, porque parecía que iba a decir relaciones. Medios del Paraguay denunciaron que mientras se estaba realizando la sesión de la OEA, el presidente de la República se había reunido con estos grupos antiderechos. Y se oía en una de las notas que publicaron, se escuchaba que alguien de la sociedad civil, un defensor de derechos humanos, le decía: presidente, reúnase con nosotras también queremos ser escuchadas. Entonces hay una demanda, ¿verdad? Y se presume que también otros personas que llegaban en representación de esos estados también tenían lo mismo, ¿verdad? Sostenían con grupos, o sea, como que hay una escalada de los grupos antiderechos a ese nivel. ¿Cómo se interpreta esto y qué se puede esperar de todo esto, Alejandra? ¿Significa tal vez de que va a haber una arremetida de estos grupos en lo que pueda quedar de esta sesión de la OEA? Bueno, yo creo que el diálogo plural, abierto, es necesario para la construcción de sociedades democráticas. Lo que no está bien es que se sostengan reuniones a puerta cerrada y que éstas no sean reuniones de igual forma, con igualdad de acceso para todas las personas. O sea, si un presidente, si un representante del Estado, independientemente de qué nivel sea, sostiene reuniones con determinados sectores, pues tendría la obligación de sostenerla con todos los sectores y escuchar por igual todas las voces. No es posible que se sostenga, por ejemplo, discursos y ¿verdad? Que se vacíe de contenido determinadas categorías pensando que únicamente son competencia de determinados sectores y grupos. Entonces, por ejemplo, había una campaña fuerte de los grupos antiderechos con presencia en la OEA que decían que hablar de familia no es un discurso antiderecho. Y efectivamente no lo es, pero no hablemos de la familia, hablemos de las familias en plural, porque las personas LGTBI también estamos a favor de que se defiendan las familias, pero todas las familias, no solo algunas familias. Entonces el problema es que algunos de estos grupos y lamentablemente algunos estados y representaciones de estado también se casan, ¿verdad?, con categorías vaciadas de sentido y con estas ficciones narrativas que se crean, ¿verdad?, como hablar de ideología de género, que es algo que no existe, ¿verdad?, para avanzar en esta arremetida de retrocesos en materia de derechos. Entonces, no es posible que estos discursos sean los únicos que tengan cabida, ¿verdad?, en estos espacios de diálogo con los estados, y creemos que es importante que los representantes de estado, el día que ganan las elecciones, ¿verdad?, y en el momento que representan a toda la población y representan responsabilidades frente a toda la población, no contra un sector de la población y a favor de otro sector, porque eso no significa estar del lado de la ciudadanía, eso significa estar del lado de un sector. Entonces no vamos a ocultar, ni podemos tampoco negar que muchos de estos grupos antiderechos tienen un fuerte financiamiento, ¿verdad? Y están vinculados generalmente a grupos de poder.
Entonces, es importante que las distintas misiones de Estado y que los distintos representantes de Estado reconozcan estos espacios de diálogo también con la sociedad civil organizada que viene históricamente trabajando en materia de derechos humanos. Para mí fue importante, por ejemplo, escuchar a la coalición de todos los sindicatos, ¿verdad?, de las Américas, y colocaban fuertemente la preocupación por el incremento de la violencia feminicida en las Américas. Me parece absolutamente relevante cómo se van articulando y entretejiendo las distintas luchas, porque que exista el fenómeno de feminicidio en la región de las Américas es una problemática que nos debe de interesar a todas las voces, a todos los sectores organizados en materia de derechos humanos. Por ejemplo, era importante que también había una coalición de sector religioso, pero progresista también. Entonces vamos viendo cómo hay una necesidad de que todas las voces sean escuchadas efectivamente, basándose en el respeto, basándose en la defensa de derechos humanos, pero lo que no es justo es que unas voces tengan mayor prevalencia que otras y sobre todo que esto esté vinculado pues a las posibilidades de acceso económico que tienen algunos de estos sectores. ¿Y ahora qué sigue? Una vez que termina la sesión, ¿nos podrías contar qué es lo que sigue, digamos, a nivel formal, podemos decir, de procesos de la OEA y de cara también a lo que hacemos desde nuestra labor de defensoría? ¿Qué sigue ahora? Bueno, uno de los elementos importantes que hay que destacar es que en esta sesión de la Asamblea General de la OEA, al igual que ha sucedido en otros años, hubo poco espacio de participación habilitado para la sociedad civil. Es decir, las coaliciones tenían algunos pases entregados para poder participar en los espacios de escucha, ¿verdad?, del diálogo entre los estados. Y esta fue una asamblea importante porque además se eligieron a 3 jueces. Se eligieron varios cargos, pero entre los más relevantes está la elección de 3 jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lamentablemente en la elección, a pesar que habían 2 candidatas mujeres, solamente se eligieron 3 hombres. Uno del Paraguay, que es Pérez Manrique, que ya es una reelección, digamos, porque en ese momento es juez justamente de la Corte, y se eligió a otros 2 jueces, uno representante del Estado del Paraguay y otro representante del Perú. Y aquí lo que vemos es que primero estos son cargos que las propuestas vienen desde los estados. Entonces, ya decíamos antes, el Estado del Paraguay había destacado, ¿verdad?, por tener una posición de respaldo a los grupos antiderechos, ¿verdad? Entonces, vemos con preocupación que estos jueces representen, a pesar de que no debería de ser así, una voz oficial de sus estados, ¿verdad? Y esto, pues, preocupa de cara a la nueva composición de la Corte Interamericana, que esto pueda tener una mayor inclinación hacia posiciones antiderechos, ¿verdad? Posiciones más conservadoras, posiciones fundamentalistas, y eso pues es parte de lo que está en el escenario político actual. Yo creo que eso también tiene que ver con cómo está el contexto, ¿verdad?, geopolítico. Pareciera que en tiempos de crisis hay un retorno a estos discursos cada vez más conservadores, ¿verdad?, y más antiderechos. En tiempos de crisis hay que encontrar culpables, ¿verdad? Entonces, los grupos antiderechos y los grupos fundamentalistas suelen culpar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la población LGTBI, ¿verdad? Y en ese sentido creo que ahí hay mucho trabajo que nos queda por hacer. Nos queda es seguir denunciando estos retrocesos en materia democrática, nos queda seguir denunciando este actuar que es violatorio de derechos humanos, nos queda seguir documentando, ¿verdad?, cada uno de estos hechos, documentando con la esperanza de justicia en el futuro, y nos queda seguir articulando y construyendo alianzas con estas voces, ¿verdad?, que se escuchen en los distintos lugares. Creo que ahora sabemos que la historia es cíclica, que esto no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Es un retorno casi a prácticas de los 90, de los 80 también, ¿verdad? La remilitarización, estas prácticas autoritarias no es algo que no hayamos vivido antes, es algo que es este péndulo, ¿verdad?, de la historia. Pero también sabemos que ahora tenemos otras alternativas y otras herramientas que nos permiten en el minuto 1 que están ocurriendo las cosas, saber que si algo que está pasando en Argentina, algo que está pasando en Brasil, algo que está pasando en Paraguay, es algo que nos hace eco también de nuestra realidad en Centroamérica. Entonces creo que también es esa oportunidad también. Creo que el tiempo de crisis es también un tiempo para poder articular, para poder unir voces, para poder ir más allá de las fronteras que nos ha impuesto, ¿verdad?, esta idea del Estado-nación también, porque al final de cuentas, pues, somos ciudadanas y ciudadanos y ciudadanas
del mundo, ¿verdad? De la región. Entonces, en ese sentido, la globalidad de las luchas, de la lucha feminista, de la lucha ambientalista, de la lucha LGTBI, creo que ahí es donde está esta posibilidad de esperanza también, de seguir articulando esfuerzos y de seguir luchando conjuntamente. Saber que si algo le está pasando a alguien en Paraguay, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, no es algo que únicamente pasa allá, sino que es algo que también es reflejo de lo que pasa en la región mesoamericana, y poder elevar nuestras voces y también que desde allá resuenen sus voces por lo que está pasando en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, es también una fuente de esperanza de que somos parte de estos movimientos globales, también de defensa de derechos humanos en clave feminista. Muchas gracias Alejandra por habernos compartido tu percepción, tu participación, habernos hecho este resumen de todo lo que aconteció o parte de lo que aconteció aquí en este evento que vio de la OEA, donde hizo presencia la sociedad civil, por supuesto, defensoras de derechos humanos, y muchas gracias también por toda esa incidencia, ¿verdad?, lograda de tu parte y de toda la gente que andaba. A propósito, delegación del Salvador de la sociedad civil, ¿eran unas cuántas personas? ¿Cuántas? Creo que en total habríamos sido unas 10 personas de distintas organizaciones participando en varias de estas coaliciones. Había presencia en la coalición LGTBI, había presencia en la coalición de derechos humanos de las mujeres, había participación en la coalición de derechos humanos de las Américas, y también hubo algunas participaciones que estuvieron para eventos paralelos. Entonces sí había una representación de sociedad civil. Creo que la agenda también de las distintas actividades en la región está muy fuerte. De hecho, esta semana también hay otras compañeras participando en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de la CEPAL. Entonces vemos cómo la agenda de incidencia internacional sigue siendo un espacio fuerte de diálogo y una oportunidad también para seguir articulando esfuerzos. Y ahí las voces feministas y las voces de las defensoras de derechos humanos se hace presente, porque se habla de nuestras vidas, nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Y a ustedes, gracias por escucharnos y vernos.